es una iniciativa que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Economía. Y porque, como lo mencionábamos aquí antes de iniciar formalmente la plática, pues tiene un grado de discusión y avance que no tenía ninguna de las otras iniciativas. Eh, Esa iniciativa 5074 tuvo un primer dictamen favorable en 2018, en marzo, y se metió al Pleno del Congreso en abril de ese año y fue aprobada en primera lectura, pero de ahí se regresó a la comisión y de la comisión volvió a salir un segundo dictamen. Un segundo dictamen en noviembre de 2021. Cuando salió ese dictamen y llegó al Pleno, de nuevo ahí sin discutirla siquiera en dictamen, se regresó a la comisión y salió un tercer dictamen el año siguiente, en noviembre de 2022. Sobre ese dictamen de noviembre de 2022, fue el que el Congreso actual ya empezó a discutir en el Pleno. Y en dos sesiones distintas, en abril de este año, fue aprobada en primer debate y en segundo debate. A ver, para los que no están familiarizados, el proceso de ley es que primero es iniciativa, segundo entra a primer debate en el Congreso, después segundo debate en el Congreso, después tercer debate y después entra ya la aprobación final por artículos. Esos 5 pasos, ahorita estamos en la etapa en que ya se aprobó en el segundo debate, perdón, aquí, la etapa 3, y falta la tercer debate y la aprobación final por artículos. ¿Qué está pasando ahorita? Vamos a ver. Esa iniciativa 5074, que ya fue aprobada en segundo debate, está siendo discutida y tiene aspectos importantes. Básicamente esa es la estructura que tiene la iniciativa. Tiene aspectos materiales, llamémoslos definiciones básicas sobre qué son concentraciones, o sea, incluso qué es posición de dominio, que es una variable, digamos, fundamental a definir en la ley, y cuáles son las prácticas antimonopólicas que se van a aplicar en la ley. Son definiciones cruciales, digamos, para que la ley funcione. Tiene aspectos institucionales, es decir, quién va a ser la autoridad que va a decir si hay o no concentración, hasta qué punto, si hay prácticas antimonopólicas o no, y quién es la autoridad que juzga y castiga y de qué forma. Y tiene aspectos procesales y de implementación, que básicamente es el procedimiento administrativo cuando se encuentren concentraciones o prácticas antimercado, y el procedimiento judicial si es necesario. Y los de implementación, pues son todas las partes, digamos, de la aplicación por primera vez de la ley, o sea, cómo se va a poner en práctica la ley. Esos son, digamos, los grandes contenidos de la ley. Algunos aspectos clave que tiene la 5074 tiene aspectos positivos. Uno de esos es el que se llama defensas por eficiencia. ¿A qué se refiere esto? Es que cuando la autoridad encuentre que alguna empresa está teniendo alguna práctica, digamos, no deseable, que pueda calificarse como monopólica, la empresa pueda defender sus prácticas diciendo que esas prácticas permiten que el mercado sea más eficiente. Eso es muy común en los países que tienen ya una tradición de aplicar leyes de competencia, es decir, lo que les decía yo, no necesariamente el tener una práctica o el ser un monopolio es per se malo, sino que si esa práctica o esa posición implica que la economía no está perdiendo eficiencia y los consumidores no están perdiendo, digamos, oportunidades de comprar a buenos precios, se sostiene, es decir, no se castiga. El otro punto positivo es la aplicación de la regla de la razón. Aquí se refiere este concepto de regla de la razón a que lo que define
Si una posición de dominio en el mercado es mala o buena, no es la posición de dominio per se. ¿Por qué es importante esto? Porque el contraste de la regla de la razón es una regla normativa puramente. Por ejemplo, hay unas leyes antiguas en otros países que dicen ninguna empresa puede tener más del 80% de market share, por ejemplo. Es una norma que no está basada en la razón, sino que está basada en una regla pétrea. Como les digo, esa regla pétrea impediría el surgimiento de nuevos inventos y de nuevos emprendimientos en donde hay monopolio naturalmente, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Entonces, cuando la ley explicita que lo que prevalece es la regla de la razón, es decir, que si hay una posición de dominio, hay que ver si esa posición de dominio es o no dañina a la competencia. Y la 5074 tiene eso. Eh, de nuevo, la posición de dominio se castiga solo si hay abuso, no solo por el hecho de que exista. Hay una institucionalidad independiente, es decir, la autoridad que va a juzgar si hay prácticas anticompetitivas o no, no está politizada. Eso es fundamental. La forma en que se tratan las concentraciones económicas también está, digamos, relativamente aceptable. O sea, sí se permite que haya concentraciones si es dentro de la misma empresa, no si es entre competidores, y las actividades permitidas pues están ahí listadas y con números apertos, como hemos hablado, decir, con la posibilidad de meter más actividades permitidas, aunque aparentemente estén, digamos, concentradas. Em, todos estos aspectos positivos de la 5074 son básicamente muy estándar, o sea, son cosas que hay en las leyes de competencia de diversos países. El, por supuesto, la ley tiene aspectos mejorables. Según lo que vimos, y esto lo hicimos con el apoyo de un grupo de abogados de la Fundación 2020, hay una posibilidad aunque la 5074 tiene una institucionalidad independiente, pues haya mejorar para blindar que la autoridad no sea cooptada por intereses políticos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque sería muy peligroso y triste que un gobierno, cualquier gobierno, se valga de la ley de competencia para hostigar, para extorsionar, para castigar a sus enemigos políticos. Y por lo tanto es importantísimo que la forma en que se nombra la autoridad, las funciones que tenga la autoridad, el mandato y la rendición de cuentas, y las herramientas sancionatorias, administrativas y judiciales que tenga esa autoridad, estén lo más blindadas posibles de intereses políticos.